Hola, ¿qué tal? Bueno, este video voy a presentar un trabajo que fue mi trabajo de disertación y se titula Los retornados en México, la inserción de los hablantes de herencia en contextos educativos monolingües. Bueno, este es el esquema de mi presentación. Les voy a dar una breve introducción. Vamos a revisar un poco sobre la literatura que confiere a este proyecto, luego el estudio que se realizó y las conclusiones e implicaciones futuras. Bueno, para empezar es muy importante definir las poblaciones que convergen aquí en este estudio. Primero que nada tenemos a los retornados, que son individuos que han pasado un determinado tiempo en un país y regresan al país de origen o no por distintas razones. Y también la definición sobre hablantes de herencia, que son aquellos que han crecido en casa donde una lengua diferente al inglés es hablada y estas personas hablan o entienden la lengua de herencia y son a cierto grado bilingües en inglés y la lengua de herencia. Y pues esto es la definición de Valdés. Bueno, los hijos de los retornados, que es el objeto de estudio en este proyecto, primero que nada, estos en Estados Unidos han crecido con el español en casa como lengua de herencia y han recibido instrucción en inglés y también muestran un quebrantamiento afectivo de la lengua de herencia. En México, una vez que retornan estos hablantes a México junto con sus padres, pues se tienen que incorporar a contextos monolingües de español y se enfrentan con diversas ideologías lingüísticas monoglósicas sobre el uso de la lengua. Bueno, las perspectivas teóricas que convergen en este proyecto, pues este proyecto está situado en la interfase entre muchas áreas dentro de la lingüística y de la sociología, como lo es la migración de retorno, todos los conceptos teóricos que giran en torno a este proyecto, todo lo que tiene que ver con lenguas en contacto, esto es el Spanglish o otros fenómenos lingüísticos que existen en las lenguas de contacto, y además de todas las actitudes lingüísticas que convergen también, y lo que tiene que ver con la socialización de la lengua y para el objetivo de este proyecto. Bueno, estudios previos sobre los retornados, sobre los hijos de los retornados. En general existe mucha literatura sobre los adultos retornados, pero sobre los hijos, esto es lo que se ha hecho en México. Primero que nada tenemos que en el primer estudio definieron quiénes son los hijos de los retornados en base a sus características sociales, sobre todo la cuestión de la edad, que son estos hablantes rondan entre los 5 y los 17 años de edad. El siguiente estudio se expuso todas las dificultades burocráticas de estos hijos de retornados para ingresar al sistema educativo nacional mexicano, sobre todo por la cuestión de la postilla, que antes era un requisito obligatorio para poder accesar a la educación, pero ahora ya no, pues lo han quitado. El siguiente estudio que se ha hecho explora todas las dificultades de estos retornados al estar dentro de un sistema educativo que generalmente es monolingüe. Y el último estudio que hay sobre esta población expuso todas las necesidades que tienen los maestros para poder ayudar a esta población, como lo es que muchas veces no están capacitados en el idioma inglés, carecen de formación en psicología infantil y que no tienen acceso a muchas herramientas pedagógicas. Y en este contexto está este proyecto. En estudios anteriores no se ha investigado lo que son las prácticas y actitudes lingüísticas de estos hijos de los retornados, cuáles son los factores de la experiencia de socialización, cómo es este proceso de inserción y cuáles son las implicaciones pedagógicas. Mis preguntas de investigación son: ¿cuáles son las prácticas lingüísticas de estos hablantes? ¿Cuáles son las actitudes y percepciones que tienen estos hablantes sobre sus prácticas lingüísticas? ¿Y hasta qué punto estas actitudes y percepciones son resultados de un contexto escolar monoglósico? Y la última pregunta es: ¿cuáles son los factores que influyen en el proceso de socialización en este nuevo contexto? La metodología, bueno, vamos a empezar con el contexto. Es una escuela de corte privado. Los participantes fueron 8 en 2 recolecciones de datos que se llevaron a cabo en los años 2019-2020 y 2020-2021. La segunda recolección se vio un poco afectada por la pandemia.
del COVID. Los instrumentos que se usaron fue el BLP, que es este instrumento para ver crear un perfil bilingüe de los hablantes. Se utilizaron diarios de retornados, diarios para maestros, una entrevista al final con un recall de la misma y observaciones en el contexto. El procedimiento de recolección de datos fue el siguiente. Como podemos ver y que tienen que ver con las preguntas de investigación, hay 3 áreas de investigación, lo que son las prácticas lingüísticas, las actitudes lingüísticas y la experiencia de socialización. Estos son los temas que emergieron y las posibles categorías. El análisis de datos se hizo a partir de una triangulación de datos de todos estos instrumentos, ¿ok? Y es un proyecto cualitativo. En cuanto a los resultados del BLP, podemos ver esta imagen de aquí, este continuo del bilingüe equilibrado, y podemos ver situados a todos los participantes de acuerdo a su proficiencia entre inglés y español. ¿Okay? Como podemos ver, casi los de la primera recolección que están en rojo están más cerca de lo que viene siendo un bilingüe equilibrado, y luego los de la segunda recolección están un poquito más orientados al español y tenemos uno que está más orientado al inglés. Son más diversos, pues. Muy bien, los resultados. Se analizó el contexto espacial, cómo es que usan la lengua en un determinado espacio físico. También el contexto discursivo, esto es el uso acorde de la lengua, dependiendo del interlocutor. Y el uso volitivo, este deseo que tienen por usar la lengua. Y vamos a ver un poquito los resultados. Estos son las ocasiones, los extractos, la frecuencia en que salieron cada una de estas cosas en los datos. Entonces, el primero tenemos que está presente el uso de la lengua en los distintos contextos espaciales. Esto puede ser la casa o la escuela o la clase. También hay una adecuación del uso de la lengua acorde al interlocutor, sea el maestro de inglés y usan inglés, sea los padres de familia usan español en casa. Y hay un deseo por seguir usando el inglés expresado por 3 de los participantes de los 8, ¿okay? Que está en verde. En cuanto a fenómenos lingüísticos, se analizó el texto, cómo se usa la lengua en lo que ellos escribieron, sobre todo la alternancia de lenguas, si hay palabras adaptadas, no adaptadas de la lengua en contacto. Y el siguiente tema fue la referencia al Spanglish, que se haya hecho una referencia a la práctica de lo que es el Spanglish, no exactamente ver el Spanglish en el texto. ¿Okay? Y luego lo otro es otro tipo de fenómenos lingüísticos que pudieron aparecer en los datos. Así fue como emergieron estas categorías. Y entonces lo que podemos ver es que hay un uso de préstamos lingüísticos en 5 de los participantes, hay un uso escaso de cambio de código y es de tipo intraoracional y solo se llevó a cabo en un participante. Si se acuerdan de este participante, era el que estaba de la segunda recolección, es el participante 6, el que estaba más lejos del continuo del bilingüe equilibrado en la segunda recolección, que viene siendo este. Hay un uso de Spanglish en 6 participantes y hay una evidencia de otros fenómenos de tipo morfosintácticos en 6 participantes. Estos pueden ser el orden entre sustantivo-adjetivo, que hay una influencia más sobre el inglés cuando se usa español, etc. En cuanto a percepciones y actitudes, se clasificaron los datos en estas 3 categorías. Todo lo que tiene que ver con lo negativo, casi siempre giraba todo en torno al español. Lo que tiene que ver a lo positivo, que giraba más bien en torno a el bilingüismo, ¿no? Al uso de estas 2 lenguas, y las percepciones de uso, que todas giraban en torno a sueno distinto, hablo diferente que mis compañeros, etc. Y los resultados en cuanto a los extractos que aparecieron de los datos y la frecuencia de estos, pues aparecen percepciones sobre el uso de la lengua, como distinto, diferente, se usaban este tipo de calificativos. Hay sentimientos negativos sobre el uso del español, sobre todo al momento de inserción en el nuevo contexto.
Y bueno, todas las actitudes positivas giran en torno al bilingüismo y al prestigio con el que cuenta el inglés en esta zona fronteriza. En cuanto a ideas monoglósicas, estas son las 4 categorías que emergieron, lo que tiene que ver con la pureza de la lengua, la mezcla, lo que es la lengua estándar, ¿ok? Lo que es la perfección de la lengua, el hablar español a la perfección y el estereotipo del pocho. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen los datos. Hay un deseo por mantener la lengua pura en 3 participantes. Hay un deseo por adquirir el registro que se usa en el contexto por 2 participantes. Hay un deseo por perfeccionar la lengua, y esto se vio en la mayoría de los participantes, y hay una evidencia escasa del estereotipo del pocho en solo un participante, y esto se debe a que, como son niños, casi siempre no están conscientes de lo que significa esta palabra. Entonces, casi todos los estudios que hay sobre el estereotipo del pocho giran en torno a los adultos. Bueno, en cuanto a los factores de socialización, se categorizaron en 4 grandes partes, lo que tiene que ver con la interacción, con la parte afectiva, todas las emociones, y la parte activa, donde ellos se vuelven agentes activos en el contexto, y lo que tenga que ver con la progresión en cuanto a sus habilidades de la lengua. Y los resultados, hay una evidencia de interacción entre maestro-estudiante, que viene a ser un, una relación entre el experto y novato, que ya conocemos en el aprendizaje y adquisición de la lengua. Y hay una evidencia de la parte afectiva en el discurso, mayormente en todos los participantes. También hay una evidencia de que estos se vuelven agentes activos, esto es que existe un proceso bidireccional de socialización. Estos participantes, estos hijos de los retornados, socializan a sus compañeros y a su vez son socializados por sus compañeros. Y hay una adaptación progresiva de los participantes conforme pasa el tiempo en este nuevo contexto. Y esto va a nuestras preguntas. Vamos a ver qué es lo que se logró con este proyecto. Y como ya mencioné, bueno, la pregunta número 1 es ¿cuáles son las prácticas lingüísticas de estos retornados? Y tenemos que el uso de inglés es limitado, existe un deseo por hablarlo, pero más bien se extiende el español, se extiende, ¿no? En este contexto, pero pues sigue ese gusto, ¿no? Por querer hablar inglés. La naturaleza lingüística de los interlocutores es tomada en cuenta al momento de usar una lengua o la otra. El cambio de código también aparece en relación con la distancia a la frontera y vuelvo a hacer mención sobre este participante, si se acuerdan, el participante 6, este que tuvo cambio de código, es también un participante que viene de más lejos de la frontera, creo que era de Amarillo, Texas. Entonces eso hace también que se vuelva más evidente, ¿no? El cambio de código. El uso de préstamos lingüísticos adaptados al español o no está presente en el discurso, que es algo común en las lenguas de contacto. Los datos no señalan nada respecto a simplificaciones, extensiones lingüísticas. Y existen cambios a nivel morfosintáctico, como ya comenté, uso distinto de preposiciones, el orden inverso entre sustantivo y adjetivo, por influencia del inglés. Es decir, usan primero adjetivos y luego el adjetivo para describir el sustantivo. ¿Cuáles son las actitudes y percepciones que los retornados tienen sobre sus prácticas lingüísticas? Esta es la pregunta número 2. Y bueno, son respecto a sonar diferente en general. Las negativas giran en torno a la producción de español, las positivas hacia el bilingüismo y hacia el inglés, como ya comentamos. Y las actitudes y percepciones presentes en el discurso están relacionadas a ideas de monoglosia, es decir, una sola lengua en un solo contexto. Pregunta número 3. ¿Hasta qué punto estas percepciones y actitudes son resultado de un contexto escolar monoglósico? Bueno, se confirma que estas percepciones son resultado de ideologías dominantes. En este contexto monolingüe hay una búsqueda de perfección de lengua, de adquirir un registro estándar. No quieren estos hablantes mezclar la lengua y prefieren conservarla pura. Y pues hay una presencia muy escasa del pocho.
en estos datos. Y sobre todo, como les comentaba, porque es una población de niños. Y casi siempre el estereotipo aparece cuando hay encuentro entre hablantes bilingües y hablantes monolingües, vaya, en contextos donde hay lenguas en contacto, pero generalmente es en adultos. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los factores que influyen en la experiencia de socialización en el contexto de inserción? La interacción involucra 3 elementos: la escuela, los compañeros y el maestro. Estos 3 motivan el desarrollo lingüístico y cultural en este nuevo contexto. El Spanglish es usado como estrategia de socialización para fines comunicativos, que es contrario a lo que expone Martínez, que es uno de los estudios que usamos para este proyecto. Y la parte afectiva involucra 3 factores: motivación, empatía e inclusión. Los retornados se vuelven agentes activos de su propio aprendizaje e impactan en el aprendizaje de otros. Esto se puede ver ya que, por ejemplo, estos hablantes, estos hijos de los retornados, buscaban a sus compañeros para apoyar en su desarrollo de su español, pero a su vez sus compañeros los buscaban para apoyarse en ellos sobre su desarrollo en inglés, en la clase de inglés. Y la progresión se ve de manera explícita en el discurso desde el momento inicial de inserción hasta el término de esta investigación. En cuanto a las conclusiones, bueno, en la comunidad fronteriza en México el uso de inglés se limita, el español se expande o se extiende y por tanto se revitaliza la lengua de herencia. Las características lingüísticas de los hablantes de herencia de Estados Unidos están presentes en el discurso de los retornados. El tipo de formación educativa recibida en Estados Unidos influye en las prácticas lingüísticas de estos retornados. Las ideas de tipo monoglósicas imperan en el contexto de inserción, que es algo de esperarse, y el uso de Spanglish como estrategia de socialización se reduce con el tiempo, es decir, lo usan al principio para tratar de comunicarse. Conforme ellos van mejorando, van desarrollando sus habilidades en español, suelen dejar el Spanglish. Y los retornados no solo son socializados, sino que son socializadores en el contexto. Y bueno, limitaciones e implicaciones futuras. Las limitaciones, como en todo proyecto, el tiempo es una limitante. En este caso, el COVID, que limitó el acceso a más participantes. El acceso también a otros datos fue limitado, por ejemplo, la familia. Solo lo que teníamos acceso era a estos participantes en el contexto escolar. El tamaño de la muestra también es una limitación, ya que en la primera recolección tuvimos 5 participantes y en la segunda 3. Implicaciones futuras, bueno, explorar retornados en otros contextos fronterizos y en otras dinámicas sociales, en estudios longitudinales, e investigar estrategias de los maestros. ¿Qué hacen con estos hijos de los retornados cuando los tienen en clase? Estas podrían ser algunas implicaciones o líneas de investigación futura. Y bueno, pues muchas gracias. Si hay comentarios, preguntas, estamos a la orden.